Hola, el día de hoy les hablaré un poco sobre neumotoras, correspondiente al tema número 3 de la Cátedra de Morfofisiopatología 2. Quien les habla, Geraldine Uzcategui, y esta es la parte número 1, donde podrán encontrar la definición, clasificación, cuadro clínico y morfología de neumotoras. Iniciemos por lo básico. El neumotórax no es más que la ocupación de aire en la cavidad pleural. Pero, ¿qué es cavidad pleural? Bueno, los pulmones se encuentran recubiertos por una membrana serosa de origen mesodérmico, la cual se denomina pleura. Esta se adapta perfectamente a la superficie del parénquima pulmonar y se encuentra formada por dos hojas, una parietal y otra visceral. Entre ambas hojas se forma una cavidad virtual que contiene una pequeña cantidad de líquido seroso. Ojo, líquido seroso, no aire. En las siguientes imágenes se podrán observar a mayor detalle las hojas de la pleura. Esta corresponde a la hoja parietal y se encuentra íntima a la pared torácica, mientras que esta es la hoja visceral y se encuentra íntima al pulmón. Entre ambas se puede observar un pequeño espacio, como lo estoy señalando en estos momentos, y corresponde a la cavidad pleural. Mientras que en el neumotórax, como se había dicho, es la ocupación de aire en la cavidad pleural. Pero, ¿de dónde proviene el aire? Bueno, este puede provenir del exterior a través de una ruptura de la pleura por traumatismo, o también puede provenir del mismo pulmón subyacente a esa cavidad pleural. Disculpen, es que estoy teniendo un poquito de problemas con el puntero. Ok, seguimos con la clasificación de neumotoras. Este se clasifica en espontáneo y no espontáneo. El espontáneo ocurre sin ningún trauma previo o causas precipitantes obvias y se subdivide en tres niveles. El primero corresponde al neumotórax espontáneo primario y ocurre en pacientes sin enfermedad pulmonar subyacente. Se debe tener muy presente esto, es sin enfermedad pulmonar subyacente, ya que el neumotórax espontáneo secundario se desarrolla en presencia de una enfermedad pulmonar subyacente, es decir, que acá sí va a existir una enfermedad pulmonar de base. Dos de estas enfermedades más comunes, más frecuentes, son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la fibrosis quística. Dentro del neumotórax espontáneo secundario se puede llegar a desarrollar un neumotórax, se considera un poco raro, llamado catamenial, y se produce dentro de las 48 horas del inicio de la menstruación en mujeres premenopáusicas o a veces en mujeres posmenopáusicas, pero que consumen estrógenos. Por último, tenemos este tercer nivel que corresponde al neonatal y se desarrolla por ruptura de bullas enfisematosas congénitas. En el neumotórax no espontáneo, este sí se va a clasificar como traumático, sí se va a dar por eventos traumáticos y se subdivide en iatrogénicos y no iatrogénicos. Los iatrogénicos son el resultado de intervenciones médicas, como por ejemplo aspiración con aguja transtorácica, colocación de catéter venoso central, ventilación mecánica y hasta reanimación cardiopulmonar. Mientras que el no iatrogénico se puede dar después de un evento traumático, de un traumatismo directo o indirecto. Un pequeño dato acá es que se puede desarrollar un tercer tipo de neumotórax que este se clasifica por etiología y es producido por gérmenes productores de gas que se da a la formación en el curso por un empiema. En el cuadro clínico del neumotórax primario, por síntomas, se refiere dolor torácico unilateral
y este puede ser agudo o intenso, ya que puede ser aumentado con los movimientos respiratorios profundos o con los brotes de tos. Un dato importante a tener en cuenta acá es que si el neumotórax es pequeño, el dolor puede ser el único síntoma y este también puede desaparecer en las 24 horas siguientes, incluso sin ser tratado. Puede presentarse una disnea de inicio repentino que puede llegar a ser progresiva ante moderados o grandes esfuerzos y suele estar acompañada de una tos irritante, o sea, una tos seca. En caso de presentarse cianosis, se debe sospechar de un neumotórax a tensión. En la exploración física, con frecuencia se observa taquicardia, pero en caso de ser neumotórax pequeño. La hipotensión suele hacerse presente en caso de neumotórax a tensión. Se puede presentar disminución del frémito táctil. El frémito no es más que la vibración palpable al tacto de la pared torácica. La reducción o ausencia del ruido respiratorio, hiperresonancia de la percusión. Los movimientos respiratorios pueden llegar a ser asimétricos con una disminución en la motilidad del hemitórax afectado. Y el lado afectado puede ampliarse y en este caso la tráquea y las estructuras cardíacas pueden ser desplazadas hacia el lado opuesto. En el cuadro clínico del neumotórax secundario, por síntomas tenemos dos principales. El dolor torácico unilateral se vuelve intenso, la disnea también se vuelve intensa y puede estar presente incluso en estado de reposo. Cuando se habla de la exploración física en el neumotórax secundario es poco reveladora debido a la propia enfermedad de base, pero predomina los siguientes signos. Taquicardia, esta dependerá del grado de afectación que provoca el neumotórax. Se presenta hipotensión arterial sistémica en algunos pacientes. Un grado de hipoxia. La hipoxia no es más que bajo nivel de oxígeno en sangre y esta puede darse con o sin hipercapnia. La hipercapnia es la acumulación de dióxido de carbono en sangre. La ausencia del ruido respiratorio, la hiperresonancia a la percusión sigue presente y se produce una disminución de las vibraciones vocales. Por morfología del neumotórax primario se pueden presentar hallazgos como la infiltración de células inflamatorias. Estas células inflamatorias suelen ser macrófagos, neutrófilos y eosinófilos, que causan un aumento de la presión intraalveolar junto con una gran distensión de los alvéolos y sacos alveolares, que provocan la formación de quistes aéreos y su posterior ruptura. En esta imagen de una tomografía computarizada podemos observar algunos quistes aéreos. Los quistes aéreos pueden producir una gran distorsión estructural del tejido pulmonar, como lo es la degradación de las fibras elásticas pulmonares. Esta degradación ocasiona un desequilibrio de los sistemas proteasa-antiproasa y oxidante y antioxidante, que da lugar a un daño irreversible del parénquima pulmonar, con la formación de enfisemas y bullas oblex pulmonares. Cuando hablamos de enfisemas, se sabe que estos suelen ser producto de una larga exposición a humos irritantes que dañan los sacos alveolares y posteriormente los pulmones. En esta imagen podemos observar cómo luce, cómo se ve un enfisema. Acá
podemos ver un saco alveolar normal, alvéolos sanos, y acá ya dañados por enfisema. Entonces, estos humos irritantes, ejemplos de ellos, podemos tener el humo de la pipa, el humo de cigarros y otros humos de tipo de tabaco. Por ende, con esto podemos concluir, podemos analizar que los enfisemas suelen aparecer, suelen darse en pacientes con hábitos de fumar, pero en un estudio se detectaron cambios enfisematoides en el 81% de las tomografías computarizadas de varones que tuvieron un episodio previo de neumotórax espontáneo primario y que no eran fumadores. Por lo tanto, el enfisema sí puede llegar a presentarse en pacientes no fumadores. Cabe destacar que estos cambios se localizaban en los vértices de los lóbulos superiores del pulmón. Con respecto a las bullas, primero tenemos que tener en cuenta algunas características básicas, que las bullas o bleds son espacios, como decir ampollas, llenos de aire que se presentan en el pulmón, y estas suelen ser comunes en el neumotórax primario. En esta imagen podemos observar cómo se ve una bulla. Otras características importantes es que el bled mide menos de 1 centímetro, mientras que la bulla es mayor a 1 centímetro. Cuando se presentan en neumotórax primario, suelen ser numerosos, presentan una fibrosis colagenizada que les otorga su tonalidad blanquecina. Esta fibrosis también puede ser observada en la pleura, junto con una hiperplasia reactiva de células mesoteliales. Las bullas suelen tener un revestimiento en algunas ocasiones, pero en la mayoría de las veces no. Este revestimiento no es más que células de neumocitos tipo 2 metaplásicas. Y esta capa puede llegar a ser delgada o engrosada. Un dato interesante acá es que los bleds no presentan revestimiento. Otro de los hallazgos morfológicos es que en las regiones donde permanecen los bleds y las bullas se presenta una dilatación de los alvéolos y sacos alveolares. Esta dilatación va disminuyendo hasta desaparecer a medida que nos alejamos de la lesión. En esta otra imagen de una tomografía computarizada podemos observar cómo se ven esas bullas y los bleds presentes en los pulmones. Disculpen nuevamente el problema con el puntero. Ok. La morfología del neumotórax secundario se debe tener presente que debido a que este tipo de neumotórax puede formarse por diversas patologías que llegan a ocasionar múltiples acontecimientos morfológicos, tanto macroscópicos como microscópicos, se debe hacer una revisión investigativa sobre la patología específica del paciente para así conocer tales acontecimientos. Bueno, esto es todo por esta primera parte de neumotórax. Muchas gracias y éxitos.